Hermanos, buenas noches una vez más. Vamos a orar un momento antes de compartir el devocional que hoy día he traído. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos, por favor. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú, Dios Santo, nos hablas cada día, Señor, a través de tu palabra, nos aconsejas, nos muestras, Señor, el camino por donde debemos andar, Dios, y te damos gracias por ello, Padre Santo. Señor, gracias por este tiempo que también permites que pueda compartir lo que tú has hablado a mi corazón, Señor, y que, Padre, pueda ser de bendición y edificación también para mis hermanos como lo ha sido para mí, Señor. Dios bueno, te pido, Señor, que uses, Dios mío, esta noche, Señor, de mí para poder, Dios, transmitir fielmente, Padre Santo, las verdades, Señor, de tu palabra. Así te pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículo 11. Y vamos a leer hasta el versículo 31. Un versículo yo y un versículo ustedes, ¿ya? Desde el versículo 11. Hechos 16, 11. ¿Lo tienen? Ya, amén. Vamos a leer entonces. Empiezo y luego ustedes siguen con el 12 y así sucesivamente, uno y uno. Dice la palabra de Dios. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a leer juntos, vamos a leer juntos el versículo 25 a la voz de 3. 1, 2, 3. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén, palabra de Dios. En este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, podemos ver dos fieles siervos de Dios que se encontraban pasando una situación muy complicada, ¿no? Estaban encarcelados a causa de no haber cometido ningún delito, excepto de haber predicado la palabra de Dios, ¿no? Como acabamos de leer, fueron azotados, fueron puestos en prisión y para que tengan la menos movilidad posible, sus pies fueron asegurados en un cepo, ¿no? Que es una especie de algo similar a las esposas que se usan para las manos, pero en este caso es una pieza de madera con 2 hoyos donde se aseguran los pies del preso, de manera que no puede pararse, no puede movilizarse. Así, en esa situación, fueron puestos estos 2 siervos de Dios, ¿no? Sin embargo, pese a su situación, leemos en el verso 25 que ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Nos preguntamos, ¿qué era lo que los sostenía para no sucumbir ante tremenda prueba? ¿No? Quizá otros cristianos en su lugar hubieran podido decir: hacemos lo bueno y nos pasa esto. O tal vez pudieran haberse preguntado: ¿por qué a mí, Dios? Como a veces solemos decir en un momento de desesperación, ¿no? ¿Quiénes no hemos dicho eso, no? Alguna vez en nuestra vida cristiana, ¿no? Yo recuerdo haberlo dicho, ¿no? Años atrás: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, no? Y mucho más aún cuando estamos haciendo bien las cosas para Dios y nos pasa algo que no lo esperábamos, ¿no? Algo que nos remece, ¿no? Y podemos también habernos hecho, ¿no? Esa pregunta. Ustedes también pueden haberse hecho esa pregunta en algún momento, ¿no? Muchas veces en medio de las pruebas no podemos comprender el porqué de las mismas y lamentablemente sucumbimos en la desesperación que nos lleva incluso a pensar que Dios nos ha dejado solos en esos momentos, ¿no? ¿Quién no ha sentido alguna vez en su vida que Dios lo ha dejado solo? Yo sí lo he sentido, ¿no? Pero bueno, eso es un lapso de tiempo y luego volvemos a la realidad y sabemos que Dios no nos ha dejado, ¿no? Pero hay momentos en que nos llegan nuestras crisis fuertes, las pruebas son muy fuertes y a veces hemos llegado a pensar en algún momento que Dios nos ha dejado, ¿no? El pueblo escogido de Dios, Israel, experimentó la salvación poderosa de Dios como ningún otro pueblo lo había experimentado. Primero, con las 10 plagas, como recordamos, ¿no? Que Dios había enviado a los egipcios para que ellos los dejaran ir. Luego, Dios hizo la división del mar, ¿no? Para que ellos pudieran cruzar en seco y así escapar de los egipcios que venían tras ellos. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba para los israelitas, ¿no? Porque ellos habían caminado 3 días, dice, en el desierto y no encontraban agua y ya la sed se sentía, ¿no? En adultos, en niños. Y nosotros, bueno, los que son padres, entenderán mucho mejor esto. Ver a un hijo padecer sed, hambre, quizás uno lo puede soportar, ¿no? Pero ver al hijo padecer eso o ver al hijo enfermo es algo que de repente nos sobrepasa, ¿no? Más allá de lo que nos puede pasar a nosotros mismos. Entonces, si imaginamos este cuadro, el pueblo de Israel estaba en una prueba muy fuerte, ¿no? No solo ellos tenían sed, también sus hijos, sus ancianos, ¿no? Pero ellos, lejos de buscar a Dios en esa situación de prueba, dice la Biblia que ellos se desesperaron, ¿no? Tanto así que terminaron pecando, pues murmuraron contra Moisés, ¿no?
hablaron mal contra Moisés, dice la Biblia, ¿no? Y no fue esta la única vez, ¿no? Ellos en reiteradas veces el no poder manejar, sobrellevar las pruebas que Dios permitía para sus vidas, los llevó a fallarle a Dios, ¿no? Cometiendo pecados. Ellos no comprendieron que esta era una prueba y que Dios esperaba que después de tantas demostraciones de su poder, ellos acudieran a Él en oración, confiando con la fe de Abraham. Recordamos a Abraham, ¿no? Abraham cuando Dios le había dicho, entrégame a tu hijo, Abraham hasta el último momento, hasta tener el cuchillo sobre su hijo, fue obediente y fue fiel. Eso fue fe, ¿no? Y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, si no fuera porque Dios lo frenó, cuando Dios comprobó que realmente este hombre había conocido quién era Dios. Entonces, probablemente esto era lo que Dios esperaba también de su pueblo Israel, ¿no? Que ellos respondieran de una manera distinta, no con murmuración, no con queja, no con esa desesperación que los arrastró al pecado, ¿no? Sino que ellos acudieran a este Dios que los había salvado tantas veces con señales tan maravillosas, que acudieran a Él en oración, ¿no? Para que Él les proveyera el agua que necesitaban. Podemos ver dos tipos de reacciones en estas historias que acabo de mencionar, ¿no? Dos tipos de reacciones ante las pruebas, ¿no? El primer relato, el de Pablo y Silas, dos hijos de Dios orando y alabando a Dios en medio de las pruebas terribles que les tocó pasar, ¿no? Dice que fueron azotados mucho. No dice solamente que fueron azotados, dice que después de haberlos azotado mucho, los pusieron en la cárcel, ¿no? Ellos, en esta historia, vemos una reacción de fe, porque ahí presos con las heridas, con el dolor, con el cepo en los pies, con la incomodidad, con el frío de la cárcel, con la oscuridad de ese lugar, estaban orando y alabando a Dios en medio de esa prueba. Y en el segundo relato, el pueblo de Israel, hijos de Dios también, pero desesperándose en medio de las pruebas hasta el punto de incurrir en pecado. Cuando menciono la palabra desesperarse, no me refiero a que no esté bien llorar o ser sinceros en expresar nuestro dolor o cómo nos sentimos ante Dios. No es malo. Bíblicamente vemos que no es malo eso, quebrantarse delante del Señor, orando con lágrimas y aún muchas veces con llantos audibles. Un claro ejemplo de esto lo vemos en Ana, cuando fue al templo a orar, llorando abundantemente, describe literalmente la Biblia. Llorando abundantemente. Esto debido a la tormenta que estaba atravesando, porque Penina, la otra esposa de Elcana, la irritaba, dice la Biblia, enojándola y entristeciéndola a causa de su esterilidad. El mismo profeta Elías, cuando vio peligrar su vida a causa de la persecución de la reina Jezabel, dijo en 1 de Reyes 19:4, deseando morirse, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, ¿no? Estaba angustiado, ¿no? Estaba desesperado, pero eso no lo llevó a pecar, ¿no? Lo llevó a buscar a Dios, ¿no? Claro, pero quizás podemos decir, pero ¿cómo le dijo eso a Dios, que le quite la vida? Hablamos hace un momento de ser honestos con Dios, ¿no? Y muchas veces en nuestra honestidad con Dios hemos dicho cosas que quizás no son tan correctas, pero hemos sido honestos con Dios y Dios no se molesta cuando somos honestos con Él, ¿no? Cuando le hablamos de lo que hay dentro de nuestro corazón, de cómo nos sentimos realmente, ¿no? Claro, cuando lo hacemos con reverencia también, ¿no? Acompañado de la reverencia. No está mal ser completamente honestos cuando hablamos con nuestro Padre Celestial. Entonces, retomando la pregunta del inicio de esta meditación, ¿qué era lo que los sostenía? ¿Qué era lo que sostenía a Pablo y a Silas para no sucumbir ante tremenda prueba? Podríamos preguntarnos nosotros mismos, ¿qué es lo que nos sostiene para no sucumbir ante las pruebas que atravesamos en esta vida o las que atravesaremos, ¿no? A continuación mencionaré, hermanos, algunos puntos o principios clave que podemos extraer de la vida de estos siervos de Dios. Primero, Pablo y Silas estaban convencidos que estaban en la voluntad de Dios. No se movían sin la dirección del Espíritu Santo de Dios. Estar bajo la dirección del Señor es una de las cosas que va a traernos paz en medio de las tormentas, aún por más dolorosas que sean. Pablo y Silas, punto 2, o principio 2, Pablo y Silas confiaban en que no estaban transitando ese valle de sombra y de muerte solos. Ellos confiaban en que el Señor Jesucristo estaba con ellos, como lo había prometido en Mateo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, dijo, ¿no?
y también muy probablemente recordaban este salmo que dice, ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cuando estamos en medio de las pruebas, hermanos, ¿creemos realmente que Dios está a nuestro lado acompañándonos y que por ende Él está en control de lo que nos está ocurriendo? No debemos perder de vista esa verdad, porque precisamente esa verdad es la que el enemigo quiere que olvidemos. Dios está presente en cualquiera que fuera la prueba que nos toque vivir y Él está ahí para fortalecernos, para ayudarnos. Y Él está en control de esa situación, por más terrible que parezca, por más incertidumbre que nos pueda causar, Él ya sabe lo que va a pasar. Y Él ya sabe cómo nos va a afectar, Él lo sabe todo. Y también Él sabe cómo lo va a resolver. Tercer principio, Pablo y Silas eran hombres de la palabra. Tenían claras y muy vivas en sus corazones las promesas de Dios. Entre ellas podríamos mencionar el Salmo 37. Y ya sabemos que estos libros ya existían para sus tiempos de ellos, ¿no? Salmo 37 dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Cómo podían creer que iban a tener un final catastrófico, un final malo? Si la palabra de Dios les prometía que para el íntegro y para el justo habría un final dichoso. Bien, principio número 4. Pablo y Silas habían consagrado sus vidas al Señor y habían tomado una decisión firme de seguir lo que Dios dice en Proverbios 3:1 y 3:21, que dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Estas verdades habían penetrado el corazón de estos siervos y ellos habían tomado esa decisión de vivir con los ojos pegados a la ley de Dios. Y esto habla del tiempo que pasamos en la palabra de Dios, ¿no? Si no pasamos tiempo en la palabra de Dios, cuando vengan las tormentas de la vida que van a llegar, porque la Biblia dice que las pruebas son para pulir nuestra fe, y si queremos crecer, estas tormentas, estas pruebas van a llegar, pero si no estamos pasando tiempo en la palabra de Dios, no vamos a tener que recordar que nos fortalezca en ese momento de prueba, y quizás estemos en riesgo de sucumbir como sucumbieron los israelitas, ¿no? Entonces, este principio nos habla de mantener nuestros ojos puestos en la ley de Dios, ¿no? Cuando habla aquí la ley de Dios, hijo mío, no te olvides de mi ley, está hablando, hijo mío, no te olvides de mi palabra. En tu corazón guarda mis mandamientos, está diciendo, hijo mío, obedece mis mandamientos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Y ellos lo comprendieron muy bien y vivían a la luz de este consejo, ¿no? Y como consecuencia de haber aceptado tomar esta decisión de obediencia al consejo del Señor, se cumplió en ellos lo que está escrito en Proverbios 3, 23 al 26, parte A, que a la letra dice así. Entonces, o sea, cuando hayas cumplido lo que anteriormente dijo en Proverbios 3, 1, 21, hijo mío, no te olvides de mi ley, guarda mis mandamientos, dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, porque Jehová será tu confianza. Podríamos interpretarlo también así, ¿no? No tendrás temor cuando intenten mal contra ti, porque Dios será tu confianza. No tendrás temor cuando te sobrevengan las pruebas, porque Jehová será tu confianza, ¿no? En conclusión, hermanos, y para cerrar este pequeño devocional, diré que caminar en el temor de Dios, escuchándole y obedeciéndole, fortalece nuestra fe para orar y no desmayar ante las pruebas presentes y las venideras. Segundo, que Dios quiere que estemos preparados para cuando éstas lleguen, y el testimonio de Pablo y Silas nos han ayudado a comprender mejor la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por último, termino recordándonos a todos que mantengamos nuestra vida de oración activa, en todo tiempo, tanto en la abundancia como en la escasez, tanto en los tiempos de alegría como en los tiempos de prueba. Amén, hermanos. Vamos a orar. Les invito a inclinar sus rostros. Padre bueno, gracias, Señor, por el aliento que nos transmites a través de tu palabra y sobre todo por la línea que nos marca, Señor, para poder estar firmes cuando vengan las pruebas en nuestras vidas,
para que nuestras oraciones, Señor, no sintamos que caen en el vacío, sino que con fe, Dios, al orar a ti, creamos, Señor, que tú vas a obrar conforme a todas tus promesas, Padre, que habremos guardado en nuestra mente y corazón. Señor bueno, ayúdanos por favor, Padre, danos hambre y sed de tu palabra, Señor, y ayúdanos a orar en todo tiempo como nos aconsejas en tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el bendito y precioso nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo.